Arrancamos este último bloque ya con la presencia del economista José Seabra Serrate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, gracias por estar una vez Un más placer. aquí. Bueno, de acuerdo a algunos pronósticos, para el mes de mayo se espera una inflación que podría perforar el 2%, lo que implicaría la cifra más baja desde el inicio de este mandato. ¿Compartís, José, estas expectativas? Bueno, no tengo las mediciones, pero supongo una cifra inferior a la del mes pasado, cercana al 2%, casi con seguridad, y si es más baja mejor. Quizá el tema más importante sea ver un poco la inflación núcleo, que había sido bastante alta el mes pasado, pero no hay duda que con el enfoque que está siguiendo el gobierno, la inflación tarde o temprano va a ir cediendo. ¿Esperabas así una desaceleración de la inflación tan rápida después de la salida del cepo cambiario? Bueno, esperaba una salida del cepo cambiario a lo mejor con un componente mayor de flotación, ¿no? Y claramente, más allá de que ahora flotamos y antes teníamos un crawling peg, seguimos teniendo una ancla cambiaria muy fuerte, que en cierta medida se ha beneficiado por los dólares que aportó el fondo. Ahora tenemos un Banco Central con dólares en las reservas y un gobierno que sigue ejecutando un plan que es bastante parecido al anterior, con mucho énfasis en la desinflación, con menos premura que la que uno se podía haber imaginado en acumular reservas, a lo mejor en el medio del rango de las bandas y por Pero ende bueno, con menos presión cambiaria. no vende reservas, ¿no? El Banco No, Central no no, tal cual. interviene en el No, no, mercado, tal ¿no? cual ha eliminado el blend en la época, digamos, del año más favorable. Así que tenemos, cuando uno ve la dinámica cambiaria, uno no se sorprende por la desaceleración de la inflación. ¿Y estás de acuerdo con esta decisión del gobierno de priorizar la baja de la inflación por sobre la acumulación de reservas? Es un tema delicado, me gustaría más si el gobierno estuviera más acelerado en, por ejemplo, recuperar subsidios y si pudiera cambiar la composición de la recaudación, bajando más retenciones, o sea, cambiando el tipo de cambio real, modificando algunos impuestos, pero lo que está haciendo en línea general está muy bien. Y lo otro es una cuestión de predilección y quizá una secuencia, ¿no? Ujú. La secuencia es distinta a la que uno se hubiera imaginado. ¿Por qué te preocupa? No, no me ¿O qué te... preocupa de manera excesiva, entiendo que es un año electoral y entiendo también que el gobierno ha conseguido del fondo un programa que continúa lo que venía haciendo bajo un título de flotación, pero con menos flotación que lo que se podía imaginar y con más énfasis en bajar la inflación. Ujú. El orden de los factores podía ser distinto, creo que ellos han elegido esto, están más cómodos con esto, y la película no se acaba con la elección, es importante que les vaya bien en la elección, pero digamos estos temas van a seguir para más adelante. De todas formas, digo, si lo comparamos con otros procesos electorales y con Sí. otras políticas económicas o políticas del Banco Central, hoy no estamos viendo un Banco Central que interviene para sostener un tipo de cambio. Digo, Bueno, está... solamente que ha vendido en los futuros, aparentemente. Ujú. Hoy le mete bastante presión al tipo de cambio nominal. Ahí hay un nivel de Por el intervención lado de los futuros, claro, es importante, cierto. ¿no? Pero tenemos una política fiscal bastante alineada, la monetaria ahora, digamos, con una definición un poquito más clara. Me da la sensación de que hay un antes y después de la elección, y si uno mira cómo está evolucionando el plan electoral, por decirlo de alguna manera, después del triunfo en Cava y después de los resultados que hemos visto en los distritos donde ya se votó, creo que el gobierno está más firme. Hasta te diría que después del triunfo en Cava le ha trasladado la presión más al peronismo y luce el gobierno mucho más firme que lo que uno puede imaginar a esta altura, donde a lo mejor podía haber algunas dudas, porque Milei no tiene mucha representación a nivel de provincia. Pero el Partido Justicialista no le dio bien y Milei ha funcionado muy bien en tándem con los gobernadores, ¿no? Entonces, y ha definido de alguna manera la interna que tenía con Macri por el electorado de centro derecha. Así que a esta altura donde podíamos estar dudando queda más claro que Milei tiene el liderazgo de esa franja de votantes, y lo último que hemos visto es que es muy factible que haya una alianza con el PRO
para ir a votar a la provincia de Buenos Aires y si eso se concreta es muy probable que también el gobierno gane en la provincia de Buenos Aires. Así que, digamos, se ha allanado el camino en un tramo donde podía ser más complicado y se lo ha logrado con mucha antelación. ¿Por qué crees que a pesar de todo esto todavía el riesgo país se mantiene en un nivel relativamente alto, ¿no? Le cuesta perforar ese nivel de 650 puntos cerca del cual está actualmente? Una reducción muy fuerte a fines del año pasado. Creo que este año se complicó un poco por la discusión con el fondo que pivoteaba sobre estos temas. Y si bien se resolvió favorablemente y eso descomprimió el riesgo país, Trump complicó de alguna manera. No ver al gobierno comprando reservas mete alguna presión, algunos puntos adicionales, pero creo que todo es cuestión de tenacidad, persistencia y finalmente si uno sigue en este camino de esta manera, creo que también el riesgo país va a ir bajando. ¿Y crees que estas nuevas medidas para estimular, ¿no?, el uso de los dólares del colchón puede aportar algo? Así como lo planteas vos, sí. Puede aportar algo, sí. Quizás se vendió como algo más ambicioso, parecía una especie de blanqueo, no muy claro, pero que apuntaba en ese sentido. Y apunta en ese sentido porque el gobierno dice que no se va a fijar, está levantando controles, mecanismos de reportes, pero la parte legal sigue siendo exactamente igual y entonces ahí uno tiene las dudas, digamos, de si bien se sobreentiende que uno puede usar a lo mejor estos dólares y no va a tener al arca respirando en la nuca, creo que esto va a tener más impacto si se acomoda el régimen legal de una manera compatible. La pregunta igual sería, ¿por qué el que no blanqueó hace pocos meses lo haría ahora, ¿no? Porque a lo mejor ha seguido acumulando negro, porque a lo mejor tiene necesidades que no previó, porque a lo mejor le ve oportunidades, ya sea de consumir más, es decir, no me extrañaría que haya un uso de este sistema, pero creo que le falta perfeccionarse mejor, o si no, ver en la práctica hasta dónde uno puede aprovecharlo, dado que creo que hay una parte de lo que se prometió que falta, que es cambios legales, como para que uno pueda usar los dólares y no temer el día de mañana un problema judicial o un problema impositivo. Muy bien, muchas gracias, José. Gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista José Sciaba Serrate sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas para adelante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.